Qué rico verlos a todos. ¿Cómo están? Amén, gloria a Dios. Decía, esta mañana le decía a alguien, ¿cómo vamos con el coronavirus? Y me dijo, ¿qué es coronavirus? Ya pasó, ¿cierto? Ya se acabó el cuento, ¿sí o no? Muy bien. Oremos y vamos a la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias porque nos das esta oportunidad nueva de estar aquí, Señor, para disfrutar de lo que tú quieres, Señor, que disfrutemos, que es el alimento oportuno, sagrado, Señor, que nos hace diferentes, que nos hace, Padre Celestial, ver la cruz, que nos hace, Señor, obedecer. Te quiero pedir, Padre, en esta hora que tu amor, tu presencia, tu favor esté sobre todos los que estamos presentes. Y que, Señor, la palabra que hoy tienes para nosotros, Señor, marque la diferencia. Este siglo en el que estamos, Señor, este año 2021, este tiempo, Señor, esta era que nos correspondió vivir, Padre Celestial, es una era que nos demuestra la necesidad de tu palabra en nuestra vida. Señor, nos demuestra hoy el tiempo que solo contigo, Señor, podremos llegar a la meta que es el cielo. Solo contigo podremos, Señor, llegar, Padre Celestial, a el lugar que tú quieres para nosotros. Por eso te quiero pedir, Señor, que seas tú glorificándote y que nos permitas, Dios, avanzar en la predicación de tu palabra y sobre todo, Señor, en la obediencia a ti. Que lleguemos a ser a la medida del varón perfecto que es Jesús. Amén y amén. Amén. Nada me faltará, parte 5. Y hoy terminamos. Hemos venido hablando de una serie de predicaciones tituladas, ¿cómo se titulan? Nada me faltará. ¿Cómo se titulan? Nada me faltará. Y hoy estamos en la parte 5. Es decir, hoy ya le tengo que decir que terminamos con la serie. Y como es costumbre ya desde hace algún tiempo, los miércoles los hemos dedicado a predicar en series. ¿Qué es en series? Un mismo tema, desglosándolo y estudiando la palabra de esta forma para poder nutrirnos de una manera especial, de acuerdo a los textos bíblicos y de acuerdo a un pasaje que escogimos, en este caso el Salmo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Amén, usted lo conoce, ¿cierto que sí? Bien, quiero que por favor lo leamos. Salmo 23, versículo 1. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor. En el Salmo 23, versículo 1, vamos a leer este precioso salmo una vez más para poder comprender lo que la palabra del Señor quiere decirnos. ¿Amén? Muy bien. Algunos se lo saben de memoria, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6 y último, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, ¿qué haré? Moraré por largos días. Amén. Hemos titulado este mensaje, Nada me faltará. ¿Cómo se titula? Nada me faltará. Y es un reto de título, porque a ciencia cierta a todos nos hace falta, ¿cierto? Si empezamos a mirar el texto y vemos a un hombre que dice que nada le falta, hay que pararle bolas a su consejo. Porque a ciencia cierta, si nos ponemos a pensar o a mirar, todos nosotros decimos casi que todos los días, uy, si yo tuviera, uy, a mí cómo me hace de falta. Pero este es un pasaje que nos enseña a poder descubrir ese secreto de nada me faltará. Rápidamente le cuento que hemos entonces dado 4 predicaciones acerca de este salmo. Solo le voy a hablar de la conclusión de cada uno
y le invito a que si usted no ha visto ninguna de estas predicaciones acerca del Salmo 23, nos pueda visitar en nuestro canal de YouTube y allí se encuentran todas, incluida esta que vamos a dar hoy, que es la quinta. Amén. Nada me faltará, parte 1, dijimos. El que ve a Dios como su pastor y su anfitrión, pronto no le hará falta nada. Amén. El secreto del pasaje es que Dios es presentado de dos maneras, como pastor y como anfitrión. ¿Cómo es presentado? Y el que ve a Dios como un pastor y como su anfitrión, pronto entonces podrá decir, nada me faltará. Eso lo podemos mirar. Segunda predicación, nada me faltará, parte 2. Hablamos de los errores al usar y al leer el Salmo 23. ¿Sabía usted que esta parte de las Escrituras es la más mal usada? Y hablamos de 3 errores. El primero, verlo como conocido. Es un error que cometemos cuando leemos el Salmo 23. Porque como no lo sabemos de memoria. Porque como cuando alguien está pasando una pérdida, ¿qué le mandamos? Salmo 23. Lleve su salmo. ¿Alguno tiene una necesidad? Ofertas. Salmo 23 para todos. Verlo como conocido es un error. Segundo error, creer que es para todo el mundo. ¿Alguien necesita Salmo 23? Venga por su Salmo 23. Eso es un error. Y tercer error, leerlo como pastores. Si usted quiere profundizar más en ello, le invito a que escuche la segunda predicación. De nada me faltará. Amén. Tercera predicación, dijimos lo siguiente. En la tercera predicación comenzamos a ver a Jehová, según el pasaje, como pastor. Recuerde que nos muestra a Dios de 2 metáforas. Como pastor y como ¿qué? Gracias. Otra vez. Como pastor y como ¿qué? En la parte 3 vimos a Jehová como pastor. 2 razones. Porque sustenta, porque restaura. Y en la parte 4 terminamos de ver a Jehová como pastor, porque guía, porque acompaña. Señoras y señores, bienvenidos a Nada me faltará, parte 5, para ver al Señor como anfitrión. ¿Amén? ¿Está listo? Muy bien, ok. Versículo 5. De repente, el salmista David viene hablando como una oveja. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pastos delicados, aguas, habla de valle de sombra de muerte, habla de que el Señor tiene una vara y un cayado, como si fuera un pastor. Pero en el versículo 5, la forma de ver al pastor o de ver a Dios ya no es como pastor, sino es como un anfitrión. ¿Por qué razón? Si tú notas el pasaje, el 5 y el 6 dice, aderezas mesa, ya no está comiendo pasto, está comiendo ¿qué? Ya está en una casa. Delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite de mi copa, está rebosando. Leer este pasaje es poder interpretar la cortesía de un anfitrión de una casa. Que cuando llegaba Jesús, predicamos una historia de Jesús cuando llegó a una casa y le sirvieron un banquete y también ungieron sus pies, en una oportunidad su cabeza. Hospitalidades de un anfitrión, versículo 6. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida. ¿Y en la qué? Casa. Ya no a pastos, sino a una qué. ¿Había usted notado ese cambio en el Salmo 23? El Salmo 23 es un salmo que presenta a Dios de 2 maneras. Como pastor y como anfitrión. Ya vimos como pastor, esta noche vamos a ver como anfitrión. En otras palabras, Dios le hace una invitación a su casa. Versículo 5. Y hay algo allí, en el versículo 5, que es la razón por la cual vamos a ver esta noche a Jehová como anfitrión. Y la primera razón por la cual Jehová es anfitrión es porque es hospitalario. ¿Cuál es la primera razón? Jehová es ¿qué? Hospitalario. Cuando hablamos de hospitalidad, estamos hablando de tener una buena acogida o un recibimiento a alguien en la casa y atenderlo muy bien. ¿A cuántos de los que están aquí le han hecho invitaciones a una casa de un amigo, de un pariente, del compadre y lo han atendido con gallina? Una muy buena atención que usted dice, oiga,
¿Vio las cortinas tan feas? No, mentiras. Usted dice, oiga, qué atención tan linda que nos dieron. Usted recuerda un lugar donde, un restaurante sobre todo, ¿no? Donde usted se haya sentido muy bien atendido. ¿Sí recuerda ese restaurante o no? Amén, ¿cierto que sí? Un lugar donde usted se sentía ¿cómo? Que le brindaron buena hospitalidad. Y entonces David nos refleja a Dios porque lo experimenta de esta manera. Él dice en esta parte, en el versículo 5, al cambiar ya la figura de pastor, ya no solo es mi pastor, sino es mi anfitrión. Él me invita constantemente a su casa y lo primero que hace es sentarme a su mesa y servirme un banquete. ¿Amén o no amén? Entonces aquí encuentro rápidamente, para ahorita entrar en el texto, le quiero contar algunos datos interesantes. El hablar de hospitalidad implica prestar ayuda para satisfacer las necesidades. Ser hospitalario es atender muy bien a alguien que yo he invitado a mi casa. Eso es ser hospitalario. Y la Biblia presenta la hospitalidad, ¿sabía usted?, como un mandamiento que tenemos que cumplir los cristianos. ¿Sí sabía usted? Cuando va gente a su casa, ¿usted cómo la atiende? Ni un tinto, ¿cierto? No, mentiras. No, de verdad, Primera de Pedro capítulo 4 habla de que la hospitalidad es un mandamiento que Dios nos pide y nos exige. ¿Sabía usted esto? Es más, Jesús era extremadamente hospitalario cuando estaba aquí en la tierra. Si usted nota, Jesús atendía las necesidades de las personas. Jesús incluso era un hombre que nos puede reforzar lo que es conocido en la Biblia como la teología de la comensalidad. ¿Usted sabe cuál es esa teología? La teología de la... ¿Qué es la comensalidad? Jesús, cuando lo invitaban a un banquete, Jesús no decía que no. No importaba si lo invitaba un pecador, no importaba si lo invitaba un fariseo. Donde había comida, allá estaba ¿quién? Jesús, de verdad, ¿en serio? Jesús estaba allá. Yo creo que es en el atributo que más me parezco a Jesús. Cuando me invitan a comer, no digo que no. Jesús le encantaba comer. Es más, usted puede encontrar a Jesús resucitado y lo primero que hace es, ¿no tienen por ahí algo de pescado y miel? ¿Verdad? ¿En serio? Les da risa, pero es verdad. Jesús le fascinaba comer. Y esta es la teología de la comensalidad. La Biblia nos habla que Jesús le fascinaban los banquetes porque cuando terminaba la comiluna, entonces él daba el banquete y el postre de la comida y era una enseñanza. Amén. Y esa era la mejor comida para dar. Jesús era un hombre muy hospitalario. En una oportunidad predicamos un mensaje titulado A la mesa del Señor, donde veíamos los invitados de Jesús a su mesa. Jesús invitaba gente a que comieran con él. Invitaba a los desubicados, invitaba a los descalificados y invitaba a los desamparados a su mesa. Jesús era un hombre hospitalario. Jesús, en una oportunidad, estando resucitado, cuando Pedro regresa al mar a pescar, se le aparece. Y entonces ellos vienen por la mañana con el barco y ven a un señor allá con una fogata y se dan cuenta que es Jesús resucitado. Y Jesús le dijo, pesquen algo. Coge un pescado Jesús, él mismo lo asa y se los da de desayuno. ¿A qué sabrá una comida hecha por Jesús? Jesús inventó el pescado asado. Ese día él asó un pescado y le dio a sus discípulos. Jesús era un hombre hospitalario. Y eso es lo que se nos presenta en este pasaje. Y David refuerza esa verdad que Jesús le mostró a sus discípulos, pero que David entendió un día y la puso por escrito en un salmo, en uno de los salmos más conocidos. Y hay una verdad intrínseca aquí. Dios quiere que tú lo mires como su anfitrión, porque el Señor le fascina invitarte cada nadita a su casa. ¿Amén o no amén? Mi anfitrión, el mejor anfitrión que yo tengo es Dios. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema como bogotanos? Que nuestra cultura no es hospitalaria.
Por eso a veces cuesta entender que Dios es anfitrión, porque nuestra cultura no es de atender mucho. Usted puede, de verdad, con mucho respeto lo decimos, cuando vamos a un almacén o a un restaurante, no atienden bien. La mayoría de lugares no atienden bien. Nuestra cultura no es hospitalaria, pero espiritualmente hay una verdad en la Biblia acerca de la hospitalidad y específicamente enseñarnos que Dios sí lo es. Y que aquel que entiende que el Señor es su anfitrión, entonces está preparado para que el mismo Dios lo atienda. Me atrevo a decir esto, ¿por qué? Porque Jesucristo dijo en la Biblia, quedó escrito, que Él no vino para ser servido, sino para... ¡Qué privilegio! ¿No le parece a usted? ¿Usted quién cree que va a servir la mesa en las bodas del Cordero? Diría, ayúdeme a servir el vino porque esta gente... ¿Será que nosotros? El Señor. Y la hospitalidad de Dios es de la cual yo le quiero hablar en este primer punto por la razón por la cual el Señor es tu anfitrión. El Señor quiere atenderte muy bien. Y lo primero que aparece en el pasaje es una mesa. ¿Aderezas qué? Mesa. En una oportunidad, Luciano Pavarotti dijo que la felicidad del día, o no hay otra felicidad, que uno esté ocupado haciendo algo y lo interrumpan para comer. No hay cosa más rica. Deje lo que está haciendo y venga. Aderezas una mesa, dice el texto, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y aquí hay varias cosas interesantes para nombrar acerca de la hospitalidad de Dios. Indiscutiblemente en la hospitalidad de Dios, como anfitrión, hay una comida. Hay una comida preparada ¿para quiénes? Para usted y para mí. Y la invitación de Dios es a que entres a su estilo de vida para que entonces goces de su hospitalidad. Primero porque en la hospitalidad de Dios nunca te hará falta la ¿qué? La comida. Y cuando hablo de comida no solo me estoy refiriendo a la parte física, sino me estoy refiriendo obviamente a la parte ¿qué? Espiritual. Hay una comida que usted no debe dejar comer. Yo creo que esta, mi hermano, lo va a ser sincero, yo creo que esta es la palabra que más se sabe la gente. ¿En qué? En que usted sabe que si usted no se alimenta de Dios, usted se enfría. ¿Usted sabe eso? ¿Cierto que sí? Es lo que más sabemos, pero es lo que más nos pasa. Hay un mal que está dentro de la iglesia cristiana. ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese mal? El mal no es no saber. En la Biblia quedó registrado, por falta de conocimiento mi pueblo se qué. Pero hoy en día ya ese no es el problema. Porque la gente sabe. Porque la gente conoce, porque la gente sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? ¿Cuál es? Uy, santo Dios. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Predicamos hace 15 días un mensaje titulado Edificar para obedecer. ¿Sabe qué? No hacer. La palabra dice que no solamente tenemos que ser ¿qué? ¿Cuántas veces usted ha leído esa palabra? ¿Cuántas veces usted se la sabe de memoria? ¿Sabe cuál es el bendito problema de hoy en día, del cristiano de hoy en día? Que sabe mucho, pero no. Usted sabe que tiene que orar, pero no lo hace. Usted sabe que tiene que sacar tiempo para Dios, pero no lo hace. Usted sabe mucho. Hoy Dios quiere que sepamos una cosa más. Que Él es nuestro anfitrión y que hay una comida lista en su mesa, siempre. Una persona que se siente seca espiritualmente, el problema no es del anfitrión. ¿Cuál es el problema? El problema es del comensal, que está desganado. Va a tocar purgarlo a ver si come. El problema es nuestro, que no nos queremos sentar en esa mesa preparada para entonces comer de la comida que Dios tiene, que es esta, la espiritual. No entiendo por qué Jesús, no me cabría en la cabeza, por qué el Señor dejaría por escrito algo que es mentira. Algo que es mentira refiriéndome que irónicamente diciendo, si alguien que lee, si alguien que busca a Dios, ¿cómo es posible que le haga falta una respuesta de parte de Dios o le haga falta comida espiritual si se supone que sabe lo que tiene que hacer todos los días? La solución al desánimo que muchas veces sentimos en nuestra vida cotidiana es
el poco alimento que recibimos. No me vayan a levantar la mano. No voy a decir amén. Pero a conciencia, conciencia, conciencia. No lo estoy evaluando yo, Dios. A conciencia de los que están aquí. De verdad. ¿Cuántos hacen su devocional? Todos los días. No quiero ver caras. En serio. De verdad. Santo Dios. Amén. Bueno. Aderezas mesa. El problema no es la comida, porque comida sí hay. ¿Amén o no amén? El Señor hizo mercado y para varios siglos. Y esa comida es la que usted debe comer, está preparada en una mesa y le quiero decir lo siguiente, las comidas, particularmente en la Biblia y más para el tiempo de David, eran dadas por un rey. Dios es presentado como rey en este pasaje porque invita a mucha gente a que se siente a su mesa porque la ha aderezado, porque la ha preparado, en otras palabras. Hay algo importante en este pasaje, permítame hacerle entender. Pongan mucha atención. No podemos desligar la segunda frase del primer parrafito, de la oración. La segunda frase de la oración no la podemos desligar. Aderezas mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? ¿En presencia de quién? De mis angustiadores. Si usted nota, aquí es donde comienza a tener sentido entonces por qué David dice que nada le falta, porque primero hay una mesa siempre con comida. Nunca le hará falta nada porque siempre visita al anfitrión que tiene comida lista. En este caso es ¿quién? Dios. Y Dios siempre tiene una comida lista como para que usted no ande diciendo que se está muriendo o que tiene hambre. Si usted camina con Dios, lo que menos debe tener es hambre. ¿Amén o no amén? Porque el Señor está dispuesto a darle su provisión y también su cuidado. Pero le tengo una sorpresa. ¿Está listo para la sorpresa? El cuidado y la hospitalidad del anfitrión, aderezas mesa, el cuidado delante de mí, me cuida, me da comida. El cuidado del anfitrión y la hospitalidad del anfitrión no elimina la presencia de los enemigos. ¿Me entendió o no me entendió? ¿Sí me entendió? ¿En presencia de quién come? En presencia de los problemas, sí. Ahí es donde se come. En presencia de la angustia, en presencia del no tener, en presencia de los problemas que usted cotidianamente tiene, es ahí donde hay que comer. ¿Comer de qué? De la palabra de Dios. Y esto es una verdad, la hospitalidad de Dios no elimina a los angustiadores, no elimina los problemas. En la Biblia existe también la llamada teología del sufrimiento, que Jesús la vivió y que profetizó para los que le siguieran. El sufrimiento, los problemas y las dificultades van a ser parte de la vida. Y si yo pudiera entrevistar a cada uno de ustedes, usted está pasando un sufrimiento ahorita. Alguna circunstancia lo tiene pensando. Alguna circunstancia lo tiene orando. Alguna circunstancia lo tiene cabezón. Alguna circunstancia a veces lo preocupa. Puede ser que sea una misma y que posiblemente no se le sea quitada jamás en la vida. Pero es ahí, en esa cotidianidad y en presencia de esos problemas, donde se come. A usted no le puede quitar el apetito los problemas ni las dificultades. Bueno, ¿por qué no volvió a la iglesia? Es que tengo tantos problemas. No le debe quitar el apetito los problemas. No se lo debe quitar, porque es en presencia de ellos que toca comer. ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Coma al pie del enemigo. ¿Amén? Con una tiene la cuchara y con la otra tiene la espada. ¿Amén? ¿Me soy claro con lo que estoy diciendo? El texto es demasiado exquisito, pero asegura una cosa el pasaje. Y el pasaje asegura
que la bondad y la generosidad de Dios van a estar aún en medio de los angustiadores. ¿Amén o no amén? Que habrán problemas, pero no escaseará la comida. Gloria a Dios. Esto me hace recordar a un personaje bíblico llamado Nehemías, que fue llamado a reconstruir los muros. Y él con una mano construía y con la otra con la espada. Y todos los trabajadores así por 52 días, porque batió el récord en construcción, ¿no? Reconstruyó todos unos muros de muchísimos kilómetros en 52 días con una sola mano. Con una mezclaban, con una construían y la otra con la espada lista para el enemigo. Así hay que comer, según la palabra. Y le tengo que decir esta verdad. El cristiano debe comer en medio del conflicto, como si todo estuviera en plena paz. Como si todo estuviera en ¿qué? Esto es posible gracias al anfitrión de la casa. ¿Amén o no amén? Rápidamente le pongo un ejemplo. La Biblia nos relata que cuando existía Sodoma y Gomorra, estaba Lot, su esposa y sus 2 hijas allí. De repente llegaron 2 ángeles y eran sus invitados, sus huéspedes. Lot fue el anfitrión. Los recibe y los salvaguarda en un lugar de la casa porque la gente de Sodoma y Gomorra quiere tomarlos y quiere cometer aberraciones con estos 2 varones porque eran ángeles, eran pintas. Así como el pastor, no mentiras. Eran muy lindos, eran altos, esbeltos, bonitos. El texto bíblico dice, entréganoslo para que los conozcamos. Si yo le dijera que es conocer, se asusta. Bueno, sigamos. Pero dice el texto que el anfitrión dijo lo siguiente: no le hagan daño a mis huéspedes, les entrego si quieren a mis hijas. ¿Sabe? En la cultura de aquella época era extremadamente importante el visitante en una casa y se cuidaba por encima del que fuera, así fuera de los hijos. Se le daba la mejor habitación, se le daba la mejor comida y se le daba un perfume. Al entrar se le echaba un perfume para que oliera rico. Esta era la hospitalidad de la época. Y David toma elementos naturales de hospitalidad judía para explicar lo que espiritualmente hace Dios con la gente cuando lo ve como su anfitrión. Siempre va a tener comida caliente. Pero hay una verdad: esa comida espiritual hay que comerla delante de los que nos afligen, delante de los enemigos. Y otra verdad intrínseca en este pasaje es que comida implica bendición y favor de Dios en medio de los problemas. Algunos saben, y me he acostumbrado a decirle, aquel que está empezando en los caminos de Dios o que está en los caminos de Dios y viene a pedir una consejera y dice, pastor, tengo problemas. Casi siempre le digo, bienvenido, este es el cristiano. Amén. ¿Sí soy claro o no soy claro? Continúo. Entonces dice el pasaje, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Como le explicaba anteriormente, ungir es una práctica que ya hemos visto en el Señor en pasajes de una mujer que unge sus pies. En otra oportunidad alguien unge su cabeza cuando entra a una casa para el banquete. Ungir para la época del Señor, perfumar específicamente con un perfume llamado nardo, ¿sí? ¿Sí? Perfumaban a la persona por varias razones. Era una señal de cortesía. Como cuando alguien llega a su casa, tiene maletas, usted le dice, venga, le recibo, ¿sí? Es una cortesía, era parte de la hospitalidad. Ungir la cabeza o echar perfume era parte de la hospitalidad. También sucedía que a las ovejas, algunos pastores les untaban aceite en la lana para que los insectos no picaran y no le salieran gusanos a las ovejas. Entonces, el ungir en este pasaje implica hacer sentir agradable al invitado. Y el texto es claro con decirnos que Dios unge la cabeza con aceite de aquellos que son invitados a su casa para hacerlos sentir agradables. Y la única manera en que una persona se sienta complacida en la casa de Dios es por la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Indiscutiblemente, el ungir en el pasaje se refiere a la llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo, cuando hablamos de la parte espiritual y cuando hablamos de Dios como anfitrión. El Espíritu Santo es el único que me hace agradable para estar en la casa ¿de quién? De Dios.
¿Se acuerda usted sabe por qué razón Moisés, cuando se le aparece la zarza, Dios le dice, espere papá, por favor se quita las... ¿Qué le mandó quitarse? ¿Sabe por qué le mandó quitarse las sandalias? Sí, ¿por qué razón? ¿Pero por qué las sandalias? A pata pelada. ¿Sabe por qué? Porque las chanclas eran Made in Egipto. ¿Amén? ¿En serio? De verdad, representaban el pecado. Animales muertos dedicados a dioses. Y el único que me hace acepto para la casa de Dios y que yo sea agradable es el perfume del Espíritu Santo. En la Biblia hay muchos antropomorfismos de Dios. Uno, que Dios tiene nariz y huele. ¿Sí sabía usted? Entonces, los salmos, ¿no? Como olor fragante. Y Dios huele rico. Hay unos que entran a la casa de Dios y huelen a feo. Dijeron a chucha. No, no, no. ¿Sabe quién es el único que hace que usted huela rico en la casa de Dios? El Espíritu Santo. Tan poderoso es esto que cuando una persona está mal, no le puede sostener la mirada a uno. No se la puede sostener. Uno lo mira a los ojos y esa persona se intimida, porque ese es el pecado. Tan poderoso es el Espíritu Santo que quien se para frente a Dios o se queda en una iglesia o muchas veces se va, porque se siente o bien o se siente incómodo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y ungir la cabeza implicaba esto. Jesús, le quiero contar esto que me marca. Hay un pasaje en la Biblia donde nos enseña que Jesús quiere que la gente lo unja. Le dijo a Simón y le reclama cuando lo invita a su casa. Simón, el fariseo, lo invita a su casa a un banquete y entonces entra una mujer prostituta a la casa de Simón el fariseo. Yo prediqué ese pasaje aquí. Entró y le besa los pies a Jesús, no ha dejado de besarlo, seca, moja los pies de Jesús con lágrimas, lo seca y luego le echa perfume y está ahí. Y entonces Simón hace un reclamo interno y dice, si este supiera quién es ella, no se dejaría tocar. Entonces Jesús le dice, Simón, déjela tranquila, porque desde que entré a tu casa ella no ha dejado de besarme. Tú no me has besado y tú no me has dado perfume, tú no me has ungido. Tú no me has ungido. El texto claramente nos indica que el Señor quiere que lo unjamos a Él. ¿Y cómo es la manera en que yo puedo ungir a un Señor como Dios? Con mi vida. Cuando usted le entrega su vida, cuando usted le sirve, cuando usted es obediente a Dios, usted está ungiéndolo. Usted está rindiéndose, está ciñéndose sobre Él y diciéndole, aquí estoy. ¿Amén o no amén? Para ir terminando y pasar al segundo punto. Indiscutiblemente en este pasaje hay una copa. Porque para poder comer hay que tomar líquido. ¿Verdad que sí? Y Dios, como buen anfitrión, nada se le pasa. ¿Cuántos de los que están aquí se toman 2 vasados de jugo después del almuerzo? David saca pecho y dice que en la casa de su anfitrión su copa no se va, sino que está como ¿cómo está la copa? Rebosando. Y esta de rebosar indica plenitud, indica la bendición en plenitud, en abundancia. Dios es un buen anfitrión porque ve que cuando uno se toma un sorbo y se le va bajando la copa, permítame, permítame que no se le quede. Esto solo es posible por una cosa: Cristo. Dice la Biblia que Cristo también bebió de una copa. ¿De qué copa bebió Jesús? ¿Cómo era la copa que bebió Jesús? Amarga. ¿Cómo era? Amarga. Cristo, al tomar la copa amarga, hizo que nuestra copa rebosara.
Amén. El trago amargo era para nosotros, pero ¿quién lo tomó? Jesús. ¿Cómo no querer que Dios sea mi anfitrión? Si mi copa está rebosando. Si cuando, ¿qué es que la copa rebose? Que usted no tiene nada y milagrosamente llegó algo que rebosó la copa. Llenó nuevamente de bendiciones su vida. Eso hace Dios. Amén. David también ha aprendido que la prosperidad puede poner en peligro la vida espiritual. Permítame explicarle. David ha aprendido que la prosperidad puede poner en peligro la vida espiritual. En la vida, ¿qué es más fácil llevar? ¿Una copa vacía o una copa que está rebosando? ¿Qué es más fácil llevar? La vacía. Porque entre más Dios te rebose de bendiciones, más responsabilidad tienes. ¿Alguien que diga amén? Cuidado, porque si usted está rebosando su copa, se le puede ¿qué? Regar. Pilas. Que rebose la copa es una gran responsabilidad para mantenerla así hasta el final. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta noche? ¿Sí Dios le está hablando? Yo me quedo con paz y dormiré tranquilo esta noche si usted me dice que Dios le está hablando. Amén. Definitivamente Dios como anfitrión es muy hospitalario. Extremadamente. Y llegamos al versículo 6 y final, para entonces ver la segunda razón por la cual Jehová es mi anfitrión. La primera razón, porque es ¿qué? Dígale aquí a su lado, porque es hospitalario. Amén. ¿Es qué? Hospitalario. Y segunda razón, versículo 6 y último, para terminar. Ciertamente el bien y la ¿qué? Y la misericordia me seguirán ¿qué? Todos los días de ¿qué? De mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Moraré por qué? ¿Quién dijo que se había ido a preparar moradas? Aquí se encuentra, en este pasaje, la segunda razón por la cual Jehová es anfitrión. La primera porque es hospitalario y la segunda razón porque es hospedador. ¿Por qué es qué? En la Biblia indiscutiblemente nos habla de que Dios tiene una casa. Indiscutiblemente. Mateo, el Evangelio de Mateo es el que más nos habla de esto, el que más repite una frase titulada, un título, Reino de los Cielos. ¿Cuál es el título? Y es muy, cuando yo le hablo Reino de los Cielos, ¿usted qué se imagina? Reino de los Cielos, ¿qué se imagina? ¿Qué se imagina usted? Yo me imagino un castillo en el aire, de oro, aquí se lo imagina. ¿Cómo se imagina usted cuando yo le digo Reino de los Cielos? Jardines, que no falten. Animales, ¿por qué no? La casa. Indiscutiblemente, no hay lugar más seguro que la casa de ¿quién? De Dios. Y es literal, cuando hablamos de hospedar, al hablar de acoger, de un hospedador, es alguien que tiene una casa, es dueño y deja dormir ahí a un visitante, a un huésped, y lo invita a sus aposentos. Esto significa hospedador. Y eso es Dios. David tiene una seguridad. En la casa de Jehová moraré por largos días. Está afirmando que Dios le da permiso de dormir en su casa. David termina este pasaje diciendo, con razón dice que nada le falta, porque también tiene casa. ¿Sí me hago entender? Qué feo es pagar arriendo, ¿cierto que sí? ¿Cuántos desearíamos, hablando humanamente, tener nuestra propia casa? Ay, sí. ¿Cierto que sí? Amén. ¿Cuántos lo reciben? Vamos a tener casa en el nombre de Jesús. Pero para la gloria de Dios hay una casa celestial preparada y también donde no se cobra arriendo. Esa está la casa donde David dice que puede hablar. Indiscutiblemente hay una figura de Cristo acá. Jesús dijo en Juan que Él se iba a preparar ¿qué? Moradas. También hay una figura de Padre cuando nos habla de que Él es el dueño de la casa, Él es el reino de los cielos, cuando habla del reino de los cielos. Y también indiscutiblemente el pasaje nos habla de un ofrecimiento, y el ofrecimiento es de un hogar
del calor de hogar. Para gloria de Dios, cuando uno está en su casa, uno se quita los zapatos donde quiere. ¿Sí? Uno hace en su casa y es como es. Y eso es lo que Dios quiere que usted sea en su casa. Porque allí usted puede ser como es. David es un hombre que sabe de la casa de Dios, porque también escribe por allá en el Salmo 27, en el versículo 4, habla allí diciendo este gran hombre, diciendo que una cosa le ha pedido a Dios y que ésta buscará: estar en la casa de Jehová por muchos días. También escribe en el Salmo 84:10 que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y más adelante dice, porque es mejor estar en la presencia, en la casa. Un buen anfitrión es hospedador, indiscutiblemente. Y hay algo interesante en el inicio del pasaje, y es de 2 guardaespaldas. Hay 2 guardaespaldas en el inicio del pasaje, porque para la época del Señor, un anfitrión bueno era aquel que se sabía que su viajero se quedaba en su casa una noche y al otro día tenía que viajar hasta cierto lugar, y si sabía que el camino era peligroso, le enviaba 2 siervos de él para que lo acompañaran hasta cuando llegara al destino suyo. 2 guardaespaldas grandes y fornidos, así como yo. Amén. En el pasaje, como Dios es el anfitrión más grande y nos puso a caminar en un lugar que no es fácil caminar y la meta es llegar al cielo, entonces mandó 2 guardaespaldas llamados Bien y Misericordia. Amén. Para que le hagan, a usted lo cuiden, le hagan guardia todos los días de su ¿qué? Qué interesante paradoja al hablar de las costumbres judías en un salmo. Envía 2 guardaespaldas, el bien y la qué. Porque aquel que sea, cuando Jehová ha sido su anfitrión, o que Jehová es su anfitrión, Dios le manda 2 guardaespaldas. Le manda el bien y le manda su qué, su misericordia. Yo estaría saltando en una pata. ¿Amén o no amén? Esto implica 2 cosas interesantes. Que aquel que ve al Señor como su anfitrión siempre verá en su vida el bien como provisión. Lo acompañará el bien. Lo acompañarán las bendiciones. Amén. Y también lo acompañará la misericordia para cuando haya que perdonarlo. ¿Había que enviar otros guardaespaldas? Estos eran. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos que la misericordia nos acompañe hasta el fin de nuestros días? ¿Usted es de esos o no es de esos? Yo tengo una buena noticia. Si usted ve a Dios como su anfitrión, el guardaespaldas de la misericordia siempre estará. Amén. Porque usted y yo todos los días necesitamos pedirle perdón ¿a quién? Al Señor. Y eso nos tiene que dar alegría. Voy terminando con esto. La invitación a una casa y a una mesa simboliza un pacto. Cuando una persona se hospedaba en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de David, en la casa de alguien, había una hermandad, una lealtad. Estoy contigo porque te hospedé en mi casa. Me agradas y por eso voy a estar contigo siempre. El hecho de que Dios nos invite como anfitrión a que comamos de su mesa, el hecho de que Dios nos invite a que nos quedemos en su casa, es porque definitivamente Él ha hecho un pacto de lealtad con usted y conmigo. ¿Amén o no amén? Y eso es lo más hermoso. Le quiero decir, por favor, en esta noche, que haga de Dios su anfitrión desde aquí. ¿Desde dónde hay que hacer a Dios su anfitrión? Desde aquí, en la tierra, para que goces de su casa y de su hospitalidad. ¿Cuántos quieren gozar de la hospitalidad de Dios? ¿Cuántos quieren, al dormir en el cielo, que sea Dios quien vaya y le dé un beso en la frente y lo arrope? De la hospitalidad del Señor.
Hay una oveja en este lugar. De la hospitalidad de Dios. ¿Amén o no amén? Concluyo con esto. Amén. ¿Cómo es el título de este mensaje? Ahora entiende por qué alguien dijo que nada le iba a faltar. Porque el que ve a Dios como su pastor y su anfitrión, nada le falta. Yo siempre quería saber por qué David dijo nada me faltará, y a mí me hacen falta cosas. Claro, es que él ve a Dios y vive a Dios como su pastor. Recuerde que la palabra que más se repite en el pasaje de Salmo 23, ¿cuál es? ¿Cuál? Me y mi. En otras palabras, está diciendo David, Jehová es mi pastor. ¿Es el suyo? No sé. Jehová es mi anfitrión. ¿Es el suyo? No sé. Definitivamente, este es un pasaje que con razón se puede decir que nada me falta. Usted y yo podemos llegar a ese nivel de decir, no me hace falta nada, si vemos a Dios como nuestro pastor y como nuestro anfitrión. ¿Amén? Definitivamente este es un salmo que ataca algo que no nos gusta, la escasez. ¿Amén? La escasez, nada me faltará. Jehová es mi pastor y es mi anfitrión. Según este pasaje, Dios quiere vernos de dos maneras: como su oveja y como su huésped. ¿Cómo quiere vernos? Como oveja y como huésped. Deja que Dios sea tu pastor y que sea tu anfitrión. Y por último, para que oremos, le quiero pedir un favor. No use mal el Salmo 23. Es un delito espiritual usarlo mal. Si quiere enterarse más acerca de lo que le acabo de decir, escuche la predicación número 2 de Nada me faltará. Está en YouTube. Y allí usted puede entenderme por qué le estoy diciendo no use mal el Salmo 23. ¿Amén? Quiero invitarla a que se coloque de pie, por favor. Vamos a orar. Quiero pedirle por favor a que usted, para terminar esta hora tan linda que hemos visto este pasaje y esta serie, hoy terminamos con esta serie, usted permita que Dios lo lleve a verlo como su pastor, como su anfitrión. Quiero invitarle a que ore por favor un momento ahí donde está. Que en esta noche nuestras vidas sean ministradas. Quiero invitarle que en este lugar usted le diga a Dios, ayúdame Señor. ¿Puede orar por favor? ¿Puede orar? Dígale, Señor, ayúdame a verte como mi pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Mira al Señor que te ama. Mira a Dios que te ve como oveja. Recuerde que la oveja no debe saber, no interesa que no sepa dónde están los pastos ni el agua. Lo importante es que sepa dónde está su pastor. Dígale, Señor, yo hoy te miro a ti y yo sé que hay personas que no quieren ser ovejas. Dígale, Señor, ayúdame a doblegarme, a que mi espíritu, mi vida se someta y yo sea una verdadera oveja, que es como debo leer este salmo. Dígale, Señor, ayúdame, porque tú eres pastor, el buen pastor. Dígale, Dios, yo te necesito. Te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que tú toques y ministres el corazón y la vida de aquel que se siente en escasez,
porque esto es lo que ataca este salmo: la escasez en el espíritu, en el alma. Aquel que se siente vacío, que no le sale una palabra para orar. Aquel que se siente no solo vacío espiritual, sino aún materialmente. Aquel que llora por las mismas circunstancias de siempre. Aquella persona que se siente emocionalmente vacía y busca amor en alguien que no es Dios. Quiero pedirte en esta noche que le digas: Señor, tú eres mi pastor, porque tú sabes dónde están los pastos que yo debo comer, porque tú sabes dónde está el agua que yo debo beber, porque tú me pastoreas. Realmente dígale así, que su actitud y su corazón en esta noche sean como que Jehová es su pastor. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, mi Jesús. Ore un momento, por favor. Ore un momento con su pastor, hable con él. Mire a su pastor como su pastor. Mire a su Dios como su pastor y dígale: Dios, yo te necesito. Tú me sustentas. Tú, Señor, me sostienes. Tú, Señor, me provees. Tú me cuidas. Tú me levantas. Yo te necesito, mi Señor. Dígale ahora: Señor, yo quiero que tú seas mi anfitrión. Quiero estar en tu casa. Quiero disfrutar de vos, de tu hospitalidad. Y quiero disfrutar, Señor, de que tú me hospedas, de que tú eres hospedador, de que tú tienes un lugar tan importante que te fuiste a preparar desde ya. Tan grande. Dígale: Señor, tú eres mi hospedador. Dígale: Señor, tú eres mi anfitrión, el buen Dios que hace mi copa rebosar. Si tú sientes una necesidad profunda en tu corazón, te hace falta ver a Dios como tu pastor y como tu anfitrión. Dile en esta hora: Señor, yo te necesito con todo mi corazón, porque si estoy contigo, nada faltará. Dígale: Señor, oro por aquellos que están careciendo de cariño y amor. Oro por aquellos que tienen carencia de autoestima. Señor, oro por aquellos que no se valoran. Oro por aquellos, Padre Celestial, que tienen un vacío muy grande en su corazón, creado por el enemigo, creado por las tentaciones, creado, Padre, por las caídas, creado por el pecado, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que tú rompas todo corazón de piedra, Señor, y nos permitas, Padre Celestial, vivir en la comodidad del anfitrión que nos ofrece su mesa y su casa. Aleluya, porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Señor. Ore un minuto más y dígale: Señor, yo te necesito. Entréguele sus necesidades a Jesús hoy, que le aseguro que Él hará, porque nada te faltará si tú ves al Señor como tu pastor y como tu anfitrión. Dígale: Dios mío y Señor mío, ayúdame. Sé tú mi Rey, sé tú mi pastor, sé tú mi anfitrión. Yo te alabo y te bendigo. Yo te necesito. Gracias, Jesús, por cada palabra que sale, Señor, de tu boca para mí. Gracias. Para terminar, únicamente quiero pedirle que una vez más ore por sus necesidades. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué necesidades tiene usted? Colóquelas delante de Dios. Y dígale: Señor, la solución para mí es verte como mi pastor y mi anfitrión. Ayúdame, Jesús. Te necesito. Gracias. Gracias por esta noche y gracias por este tiempo. Te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.